Tras comentar los acontecimientos de la batalla de Uhud, que resultaron en pérdidas humanas y económicas para los musulmanes, Alá, el Altísimo, advierte a la comunidad musulmana que evite la usura. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 130. Oh creyentes, no consumáis usura, duplicada ni multiplicada, sino temed a Alá, para que tengáis éxito. Cuando Alá, el Altísimo, llama a los creyentes en el Sagrado Corán, su llamado suele estar relacionado con la materialización de su declaración verbal de fe. Esto se debe a que una declaración verbal de fe sin acciones tiene muy poco valor en el Islam. Las acciones son la prueba y la evidencia que uno debe obtener para obtener recompensa y misericordia en ambos mundos. Así como un árbol frutal solo es útil cuando produce fruto, de igual manera, la fe solo es útil cuando produce buenas acciones. En este caso, Alá, el Altísimo, advierte a los musulmanes que no recurran a la usura, ya que solo causa inestabilidad financiera en la sociedad. El interés financiero denota la cantidad que un prestamista recibe de un prestatario a una tasa fija. En la época de la revelación del Sagrado Corán se practicaban muchas formas de transacciones con intereses. Una de ellas era cuando el vendedor vendía un artículo y fijaba un plazo para el pago del precio, estipulando que si el comprador no pagaba dentro del plazo especificado, extendería el plazo, pero aumentaría el precio del artículo. Otra forma era cuando una persona prestaba una suma de dinero a otra y estipulaba que el prestatario debía devolver una cantidad específica en exceso de la prestada dentro de un plazo determinado. Una tercera forma de transacción con intereses era cuando el prestatario y el vendedor acordaban que el primero reembolsaría el préstamo dentro de un plazo determinado a una tasa fija, y que si no lo hacían dentro del plazo, el prestamista extendería el plazo, pero al mismo tiempo aumentaría la tasa de interés. Es a este tipo de transacciones a las que se aplican los mandatos mencionados. Quienes creen esto no distinguen entre las ganancias obtenidas de una inversión legal y los intereses financieros. Debido a esta confusión, algunos argumentan que si las ganancias del dinero invertido en un negocio son legales, ¿por qué deberían considerarse ilegales las ganancias obtenidas de un préstamo? Argumentan que en lugar de que una persona invierta su patrimonio, se lo presta a alguien que, a su vez, obtiene una ganancia. En tales circunstancias, ¿por qué el prestatario no debería pagar al prestamista una parte de las ganancias? No reconocen que ninguna empresa comercial está exenta de riesgos. Ninguna empresa ofrece una garantía absoluta de ganancias. Por lo tanto, no es justo que solo el financista tenga derecho a una ganancia a una tasa fija en todas las circunstancias y esté protegido contra cualquier posibilidad de pérdida. No es justo que quienes dedican sus recursos no tengan garantizada una ganancia a una tasa fija, mientras que quienes prestan su patrimonio están completamente protegidos contra todo riesgo de pérdida y tienen garantizada una ganancia a una tasa fija. En una transacción legal normal, un comprador obtiene un beneficio de un artículo que adquiere de un vendedor. El vendedor recibe una compensación por el esfuerzo y el tiempo invertidos en la fabricación del artículo. En cambio, en las transacciones con intereses, el intercambio de beneficios no se produce de forma equitativa. La parte que recibe los intereses recibe una cantidad fija como pago por el préstamo otorgado, asegurando así su ganancia. La otra parte puede utilizar los fondos prestados, pero no siempre obtendrá una ganancia. Si dicha persona gasta los fondos prestados en una necesidad, no obtendrá ninguna ganancia. Incluso si los fondos se invierten, existe la posibilidad de obtener ganancias o pérdidas. Por lo tanto, una transacción con intereses genera pérdidas por un lado y ganancias por el otro, o ganancias seguras y fijas por un lado y ganancias inciertas por el otro. Por lo tanto, el comercio legal no es sinónimo de interés financiero. Además, la carga de intereses dificulta enormemente el reembolso del préstamo. Incluso pueden tener que recurrir a otra fuente para liquidar el préstamo original y los intereses. Debido al funcionamiento de los intereses, la cantidad pendiente suele persistir incluso después de haber pagado el préstamo.
Esta presión financiera puede impedir que las personas cubran sus necesidades básicas y las de sus familias. Este estrés puede provocar numerosos problemas físicos y mentales. En última instancia, en este tipo de sistemas solo los ricos se vuelven más ricos, mientras que los pobres se vuelven más pobres. Aunque a simple vista parezca que una persona obtiene riqueza al operar con intereses financieros, en realidad solo le causa una pérdida general. Esta pérdida puede manifestarse de diversas maneras. Por ejemplo, puede llevarles a perder negocios legítimos que podrían haber obtenido si se abstuvieran de operar con intereses financieros. Alá, el exaltado sea, puede hacer que utilicen su riqueza de maneras que no les agradan. Por ejemplo, pueden sufrir dolencias físicas que les lleven a gastar su valiosa riqueza ilícita, dejando de usarla de forma que les agrade. Esta pérdida general también tiene un aspecto espiritual. Cuanto más operan con intereses financieros, mayor se vuelve su codicia. Su avaricia por las cosas mundanas nunca se satisface, lo que por definición los empobrece incluso si poseen mucha riqueza. Estas personas van de un problema mundano a otro a lo largo del día, sin encontrar satisfacción, ya que han perdido la gracia que acompaña a los negocios y la riqueza legítimos. Esto incluso puede impulsarles a obtener más riqueza ilícita a través de intereses financieros y otros medios. La pérdida en el más allá es más obvia. Quedarán con las manos vacías en el día del juicio, pues ninguna buena acción basada en lo ilícito, como dar caridad con riquezas ilícitas, es aceptada por Alá, el Exaltado. No hace falta ser un erudito para determinar dónde es probable que termine esta persona en el día del juicio. Existe una enorme diferencia entre las transacciones comerciales lícitas y las transacciones basadas en intereses. Las primeras benefician a la sociedad, mientras que las segundas la conducen a su declive. Por su propia naturaleza, el interés genera codicia, egoísmo, apatía y crueldad hacia los demás. Conduce a la adoración de la riqueza y destruye la compasión y la unidad con los demás. Por lo tanto, puede arruinar la sociedad tanto desde un punto de vista económico como moral. La caridad, por otro lado, es fruto de la generosidad y la compasión. Gracias a la cooperación mutua y la buena voluntad, la sociedad se desarrollará positivamente, lo que a su vez beneficia a todos. Es obvio que si existe una sociedad cuyos individuos son egoístas en sus relaciones, donde los intereses de los ricos se oponen directamente a los de la gente común, dicha sociedad no tiene cimientos sólidos. En una sociedad así, en lugar de amor y compasión, es inevitable que crezcan rencor y amargura mutuos. En conclusión, cuando las personas satisfacen sus propias necesidades y las de sus dependientes, y luego gastan su excedente de riqueza en obras de caridad o participan en negocios mutuamente legítimos, el comercio, la industria y la agricultura en dicha sociedad mejorarán. El nivel de vida en la sociedad aumentará y la producción será mucho mayor que en sociedades donde la actividad económica está limitada por el interés financiero. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 130. Oh vosotros que habéis creído, no consumáis la usura, doblada y multiplicada. La palabra árabe para consumir significa literalmente comer. Esto advierte que usar medios ilícitos para obtener riqueza, como el interés financiero, solo incita a adoptar una mentalidad codiciosa y egoísta, donde solo se preocupan por ganar más riqueza, sin importar las consecuencias negativas que esto tenga para sí mismos y para los demás. Estas personas consumen el interés financiero, al igual que una persona codiciosa consume comida cuando tiene mucha hambre. Se obsesionan tanto con ganar más riqueza por cualquier medio que parecen locos según los estándares normales. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 275. Quienes consumen intereses no pueden mantenerse en pie, excepto como se mantiene aquel a quien Satanás está golpeando hasta la locura. Los musulmanes que adoptan esta mentalidad sin duda destruirán su fe, pues harán cosas que la contradicen. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2376, que el amor y el deseo excesivos de riqueza y liderazgo son más destructivos para la fe de un musulmán
que la destrucción causada por 2 lobos hambrientos liberados sobre un rebaño de ovejas. Es importante comprender que esta actitud insensata impedirá alcanzar la paz mental, incluso si se obtienen grandes riquezas. Esto se debe a que su actitud los llevará a malgastar las bendiciones recibidas, lo que les impedirá alcanzar un estado mental y físico equilibrado y, sin duda, perderán todo y a todos en su vida. El pensamiento constante de obtener más riqueza y el temor constante de perderla solo aumentarán su estrés, ansiedad y problemas en ambos mundos. Las largas jornadas laborales y la falta de sueño y descanso solo empeorarán las cosas. Por mucha riqueza y bienes materiales que adquieran, jamás hallarán paz mental. Esto es evidente al observar a quienes se aferran a la intensa codicia por la riqueza. Por lo tanto, un musulmán debe evitar toda forma de riqueza ilícita, como el interés financiero, por el bien de su salud mental y física. Además, es importante señalar que así como la intención de una persona es el fundamento interno del Islam, obtener y utilizar bienes lícitos es el fundamento externo del Islam. Si el fundamento de una persona es corrupto, todo lo que haga será corrupto y rechazado por Alá. El exaltado sea, como dar caridad. Corromper el fundamento de la propia fe es mucho peor que cometer pecados que afecten a otros aspectos de la misma, y por lo tanto debe evitarse a toda costa. Alá el Altísimo establece una conexión entre la persistencia del musulmán en sus pecados y su castigo en el más allá. Además, también relaciona la persistencia en pecados graves como la usura y la muerte como incrédulo. Capítulo 3, Ali Imran, versículos 130-131. Oh creyentes, no consumáis la usura, duplicada y multiplicada, sino temed a Alá para que tengáis éxito. Y temed el fuego, que ha sido preparado para los incrédulos. Este versículo elimina las ilusiones que implican persistir en la desobediencia a Alá, el exaltado, mientras se espera su misericordia y perdón en ambos mundos. Mientras que la verdadera esperanza implica esforzarse en la obediencia a Alá, el exaltado, lo cual implica usar las bendiciones que se les han concedido correctamente según las enseñanzas islámicas y reformar el comportamiento y luego esperar la misericordia y el perdón de Alá, el exaltado en ambos mundos. Esta diferencia se ha analizado en un hadiz encontrado en Jami' at-Tirmidhi, número 2459. Por lo tanto, uno debe apreciar la diferencia y asegurarse de albergar una verdadera esperanza en la misericordia y el perdón de Alá, el exaltado, y evitar las ilusiones, ya que carecen de valor en el Islam. Además, este versículo advierte a los musulmanes que si persisten en desobedecer a Alá, el Altísimo, existe la posibilidad de que abandonen este mundo sin su fe. Esto se debe a que una declaración verbal de fe solo tiene valor cuando se materializa mediante la obediencia práctica a Alá, el Altísimo. Es vital comprender que la fe es como una planta que debe nutrirse con actos de obediencia para florecer y sobrevivir. Así como una planta que no obtiene alimento, como la luz del sol, muere, también puede morir la fe de quien no la nutre con actos de obediencia. Esta es la mayor pérdida. Por lo tanto, uno debe evitar este resultado temiendo las consecuencias de sus pecados. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 131. Y temed el fuego que ha sido preparado para los incrédulos. En términos generales, dado que toda la creación pertenece y está bajo el control y la jurisdicción absolutos de Alá, el Altísimo, una persona no tiene más opción que acatar sus normas. Así como una persona enfrentará problemas si no cumple con las reglas establecidas por el gobierno de un país, también enfrentará problemas en ambos mundos si no cumple con las reglas del dueño del universo. Una persona puede abandonar un país si no está conforme con sus reglas, pero no podrá escapar a un lugar donde no se apliquen las reglas y la jurisdicción de Alá, el Altísimo. Una persona puede cambiar las reglas de su sociedad, pero nunca podrá cambiar las reglas de Alá, el Altísimo. Además, así como quien posee una casa decide las reglas de la misma, incluso si otros se oponen a ellas, de igual manera, el universo pertenece a Alá, el Altísimo, y por lo tanto solo Él decide las reglas de este universo, les gusten o no a las personas.
Por lo tanto, uno debe acatar estas reglas por su propio bien. Quien comprende este hecho cumplirá las normas de Alá, el Exaltado, y se esforzará por obedecerlo utilizando las bendiciones que le han sido concedidas de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones sean con él. Una persona puede esforzarse por aprender la sabiduría que hay detrás de los mandamientos y prohibiciones de Alá, el Exaltado, para comprender cómo los benefician a ellos mismos y a la sociedad en general, y cómo conducen a la paz mental y física en ambos mundos, o puede adorar sus deseos y rechazar las enseñanzas del Islam. Pero quien no cumple con las normas islámicas debe prepararse para afrontar las consecuencias de su elección en ambos mundos, y ninguna objeción, protesta o queja lo salvará. Capítulo 18 Al-Kahf, versículo 29. Y di, la verdad proviene de tu Señor, quien quiera que crea y quien quiera que no crea. En verdad, hemos preparado para los impíos un fuego que los rodeará con sus muros. Y si piden socorro, se les aliviará con agua como aceite turbio, que les quema el rostro. Maldita sea la bebida, y pésimo el lugar de descanso. Por lo tanto, se debe evitar el mal uso de las bendiciones recibidas, ya que esto conlleva castigo en ambos mundos. En este mundo, las posesiones materiales que se obtienen al desobedecer a Alá, el Altísimo, se convertirán en una fuente de estrés, problemas y dificultades, incluso si se poseen lujos mundanos, ya que no se puede escapar del poder y control de Alá, el Altísimo. Capítulo 53 An-Najm, versículo 43. Y es Él quien hace reír y llorar. Además, quien malgaste las bendiciones recibidas, experimentará un desequilibrio mental y físico, y perderá todo y a todos en su vida. Esto aumentará su estrés y sus problemas en ambos mundos. Además, como este comportamiento le impide prepararse adecuadamente para su rendición de cuentas en el día del juicio, el castigo que enfrentará en el más allá será más evidente y mucho peor que el de este mundo. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 131. Y temed el fuego que ha sido preparado para los incrédulos. Por lo tanto, se debe evitar esta actitud esforzándose por obedecer a Alá, el Exaltado. Esto implica usar correctamente las bendiciones recibidas, tal como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones sean con él. Este comportamiento conduce a la paz mental en ambos mundos. Por lo tanto, una persona debe aceptar y actuar según las enseñanzas islámicas por su propio bien, incluso si contradicen sus deseos. Debe comportarse como un paciente sabio que acepta y actúa según el consejo médico, sabiendo que es lo mejor para él, incluso si se le prescriben medicinas amargas y una dieta estricta. De la misma manera que este paciente sabio alcanzará una buena salud mental y física, también lo hará la persona que acepta y actúa según las enseñanzas islámicas. Esto se debe a que el único que tiene el conocimiento necesario para asegurar que una persona alcance un estado mental y físico equilibrado y ubique correctamente todo y a todos en su vida, es Alá, el Exaltado. El conocimiento que posee la sociedad sobre el estado mental y físico de los seres humanos nunca será suficiente para lograr este resultado, a pesar de todas las investigaciones realizadas. Estos conocimientos no pueden resolver todos los problemas que una persona enfrenta en su vida, ni evitar todo tipo de estrés mental y físico, ni orientar correctamente todo y a todos en su vida, debido a su limitado conocimiento, experiencia, previsión y prejuicios. Solo Alá, el Exaltado, posee este conocimiento y lo ha otorgado a la humanidad en la forma del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones sean con él. Esta verdad es evidente al observar a quienes utilizan las bendiciones que les han sido otorgadas según las enseñanzas islámicas y a quienes no. Si bien en la mayoría de los casos, los pacientes no comprenden la ciencia detrás de los medicamentos que se les recetan y, por lo tanto, confían ciegamente en su médico, Alá el Exaltado invita a las personas a reflexionar sobre las enseñanzas del Islam para que puedan apreciar sus efectos positivos en sus vidas. Él no espera que la gente confíe ciegamente en las enseñanzas del Islam, sino que, en cambio, desea que reconozcan su veracidad a partir de sus pruebas claras.
Pero esto requiere que la persona adopte una mente imparcial y abierta al abordar las enseñanzas del Islam. Capítulo 12 Yusuf, versículo 108. Di, este es mi camino. Invito a Alá con discernimiento, yo y quienes me siguen. Además, como Alá, el exaltado sea, es quien controla los corazones espirituales de las personas, la morada de la paz mental, Él decide quién la obtiene y quién no. Capítulo 53 An-Najm, versículo 43. Y es Él quien hace reír y llorar. Y es evidente que Alá, el Altísimo, solo concederá paz mental a quienes usen correctamente las bendiciones que les ha concedido. Esto se logra mediante la obediencia a Alá, el Altísimo, y a su santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 132. Y obedeced a Alá y al mensajero, y alcanzaréis misericordia. Obedecer a Alá, el exaltado, implica realizar buenas obras para complacerlo. Quien actúa por otros motivos no obtendrá la recompensa de Alá, el exaltado. Esto se advierte en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154. Obedecer a Alá, el exaltado, también implica cumplir con los 3 aspectos del Sagrado Corán. El primero es recitarlo correcta y regularmente. El segundo es comprenderlo, y el último es actuar con sinceridad. La obediencia al santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, implica aprender y poner en práctica su vida y enseñanzas. Por lo tanto, debemos respaldar nuestra declaración verbal de creer, amar y respetar al santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aprendiendo y poniendo en práctica su vida y enseñanzas. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 31. Di, si amáis a Alá, seguidme, y Alá os amará y os perdonará vuestros pecados. Alá es indulgente, misericordioso. Y el capítulo 59 Al-Hajj, versículo 7. Y todo lo que el mensajero os ha dado, tomadlo, y lo que os ha prohibido, absteneos de ello. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 80. Y dicen, el fuego no nos tocará jamás, salvo por unos pocos días contados. Di, ¿habéis hecho un pacto con Alá? Porque Alá jamás romperá su pacto. ¿Acaso decís de Alá lo que no sabéis? Y el capítulo 4 An-Nisa, versículos 150-151. En verdad, quienes no creen en Alá ni en sus mensajeros y quieren distinguir entre Alá y sus mensajeros y dicen, creemos en unos y no creemos en otros, y buscan un camino intermedio, esos son los incrédulos en verdad. Y les hemos preparado un castigo humillante. Y el capítulo 4 An-Nisa, versículo 80. Quien obedece al mensajero ha obedecido a Alá. Y el capítulo 33 Al-Ahzab, versículo 21. Ciertamente, en el mensajero de Alá hay para vosotros un excelente ejemplo para quien tiene su esperanza en Alá y en el último día y recuerda a Alá a menudo. Es necesario modelar el carácter según su carácter bendito, adoptando buenas cualidades como la paciencia, la gratitud y la generosidad, y abandonando las negativas como la envidia, el orgullo y la codicia. Esto garantizará la paz mental, ya que adoptar características positivas conduce a una mentalidad positiva. Aprender y actuar según la vida y las enseñanzas del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, también garantizará una correcta representación de él ante el mundo exterior. Quien no lo haga, inevitablemente lo tergiversará y, por lo tanto, disuadirá a los no musulmanes y a otros musulmanes de aprender y actuar según las enseñanzas islámicas. Tergiversarlo también provocará que el mundo exterior critique al santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, al observar el mal comportamiento de los musulmanes. Todo musulmán responderá por esto, ya que es su deber representar correctamente a Alá, el exaltado, y a su santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ante el mundo exterior. Además, al igual que las naciones anteriores que afirman amar a sus santos profetas, la paz sea con ellos, no se unirán a ellos en el más allá por no haberlos seguido en la práctica, tampoco se unirán a él en la práctica los musulmanes que no sigan al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. En cambio,
se unirán a quienes imitaron en la práctica en este mundo. Esto se indica en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4031. Quien obedece a Alá, el Exaltado, y a su santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, se asegurará de usar correctamente las bendiciones que le han sido concedidas. Esto conduce a un estado mental y físico equilibrado y garantiza que uno administre correctamente todo y a todos en su vida, preparándose adecuadamente para su rendición de cuentas en el día del juicio. Esto conduce a la paz mental en ambos mundos. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 132. Y obedeced a Alá y al mensajero, y alcanzaréis misericordia. Esto también indica la importancia de obedecer sinceramente las dos fuentes de guía, el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, y evitar cualquier otra fuente de conocimiento religioso. Cuanto más se actúe según otras fuentes de conocimiento religioso, incluso si conducen a buenas obras, menos se actuará según las dos fuentes de guía, lo que a su vez conduce al extravío. Por eso, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, advirtió en un hadith de la Sunan Abu Dawud, número 4606, que cualquier asunto que no se base en las dos fuentes de guía será rechazado por Alá, el Exaltado. Además, cuanto más se actúe según otras fuentes de conocimiento religioso, más se comenzará a actuar según cosas que contradicen las enseñanzas del Islam. Así es como el diablo extravía a la gente, paso a paso. Por ejemplo, a una persona que enfrenta dificultades, se le aconsejará realizar ciertos ejercicios espirituales que contradicen y desafían las enseñanzas del Islam. Como esta persona es ignorante y tiene la costumbre de actuar basándose en otras fuentes de conocimiento religioso, caerá fácilmente en esta trampa y comenzará a realizar prácticas espirituales que desafían directamente las enseñanzas del Islam. Incluso comenzará a creer cosas sobre Alá, el Altísimo y el universo que también contradicen las enseñanzas del Islam, como creer que las personas o criaturas sobrenaturales pueden controlar su destino, ya que su conocimiento proviene de fuentes distintas a las de las dos guías. Algunas de estas prácticas y creencias erróneas son una clara incredulidad, como la práctica de la magia negra. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 102. No fue Salomón quien descreyó, sino los demonios, quienes enseñaron a la gente la magia y lo que les fue revelado a los dos ángeles de Babilonia, Harut y Marut. Pero ellos, es decir, los dos ángeles, no enseñan a nadie a menos que digan, somos una prueba, así que no descreéis practicando magia. Así, un musulmán puede perder su fe sin siquiera darse cuenta, pues tiene la costumbre de actuar basándose en otras fuentes de conocimiento religioso. Por eso, actuar basándose en innovaciones religiosas que no se basan en las dos fuentes de guía es seguir los pasos del diablo. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 208. Oh creyentes, entren en el Islam completamente y no sigan los pasos de Satanás. En verdad, él es para ustedes un enemigo declarado. En los siguientes versículos, Alá el Altísimo explica algunos aspectos de su obediencia y la obediencia de su santo profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 133. Y apresuraos al perdón de vuestro Señor. Como Alá el Altísimo no exige perfección a las personas, Él asegura que las puertas del arrepentimiento y la reforma siempre estén abiertas para ellas. Pero cada persona debe aprovechar el tiempo que se le ha concedido y no demorar en corregir sus intenciones, palabras y acciones, ya que el final de la vida es desconocido y a menudo ocurre de forma inesperada. Además, no se acepta el arrepentimiento de los pecados al momento de la muerte. Capítulo 4 An-Nisa, versículos 17 a 18. El arrepentimiento aceptado por Alá es solo para quienes obran mal por ignorancia, es decir, al perder el control de sus emociones, y luego se arrepienten poco después. A estos Alá se volverá con perdón, y Alá es omnisciente y sabio. Pero el arrepentimiento no es aceptado para quienes continúan cometiendo malas acciones hasta que al llegar la muerte, digan, ciertamente me he arrepentido, ni para quienes mueren siendo incrédulos.
Para ellos tenemos preparado un castigo doloroso. El arrepentimiento sincero implica sentirse culpable, buscar el perdón de Alá, el Altísimo y de cualquiera que haya sido agraviado, siempre y cuando esto no cause más problemas. Se debe prometer sinceramente no volver a cometer el mismo pecado o uno similar, y compensar cualquier derecho que se haya violado respecto a Alá, el Altísimo y a las personas. El arrepentimiento sincero impide la persistencia en el mismo pecado o en uno similar, y nos anima a usar correctamente las bendiciones que nos han sido concedidas, según lo estipulado en las enseñanzas islámicas. Por lo tanto, nos asegurará paz mental en ambos mundos mediante un estado mental y físico equilibrado y una correcta administración de todo y de todos en nuestra vida, preparándonos adecuadamente para nuestra rendición de cuentas en el día del juicio. Esta actitud es el fundamento de la rectitud mencionada en los versículos principales que analizamos. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 133. Y apresuraos a obtener el perdón de vuestro Señor y un jardín, es decir, el paraíso tan amplio como los cielos y la tierra, preparado para los justos. Alá, el Altísimo, destaca algunas de las características de la rectitud. Es importante destacar que esto indica que la declaración verbal de fe en el Islam no es suficiente hasta que se respalde con acciones prácticas de obediencia y rectitud. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 134. Quienes gastan por la causa de Alá en la bonanza y en la adversidad. Esto implica usar las bendiciones que se nos han concedido, como la energía, el tiempo y la riqueza, de maneras que agraden a Alá, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Para adoptar la actitud correcta y persistir en este comportamiento tanto en tiempos de bonanza como de dificultad, debemos adoptar la gratitud y la paciencia. La gratitud nos animará a obedecer a Alá, el Exaltado, en tiempos de bonanza, y la paciencia nos animará a obedecer a Alá, el Exaltado, en tiempos de dificultad. La gratitud en la intención implica solo actuar para complacer a Alá, el Exaltado. La gratitud en las palabras implica decir lo que es bueno o permanecer en silencio. Y la gratitud en las acciones implica usar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Alá, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Además, la paciencia implica evitar quejarse de las palabras o acciones, y mantenerse firme en la obediencia a Alá, el Altísimo, creyendo que Él solo elige lo mejor para ellos aunque no les resulte evidente. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 216. Pero quizás odies algo y te sea beneficioso, o quizás ames algo y te sea perjudicial. Alá sabe, mientras que tú no sabes. Por lo tanto, quien actúa correctamente en cada situación, contará con el apoyo constante y la misericordia de Alá, el Altísimo, lo que a su vez conduce a la paz mental en ambos mundos. Esto se aconseja en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7500. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 134. Quienes gastan por la causa de Alá en la bonanza y en la adversidad. Cuando un musulmán cree verdaderamente que todo lo que posee pertenece a Alá, el Altísimo, entonces usar correctamente las bendiciones que posee, como dar caridad, por la gracia de Alá, el Altísimo, se vuelve fácil. Quien adopta esta actitud se da cuenta de que simplemente está devolviendo un préstamo que Alá, el Altísimo, le concedió. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 254. Oh vosotros que habéis creído, gastad de lo que os hemos provisto. Este comportamiento también protege a uno de destruir su buena obra de caridad por orgullo. El orgullo hace que una persona crea que está haciendo un favor a Alá, el Exaltado, y al necesitado al donar caridad. Pero de la misma manera que uno devuelve un préstamo bancario sin orgullo, los musulmanes deben darse cuenta de que su caridad es una forma de devolver el préstamo otorgado por Alá, el Exaltado. Además, los necesitados le están haciendo un favor al donante al tomar su caridad. Los necesitados son un medio para que ellos obtengan la recompensa de Alá, el Exaltado, y sin ellos esto sería imposible.
Si uno cree que su riqueza fue acumulada a través de su inteligencia y fuerza, debe entender que estas cosas también fueron dadas por Alá, el Exaltado. Por lo tanto, este préstamo en forma de bendiciones como la riqueza debe ser devuelto a Alá, el Exaltado. De lo contrario pueden enfrentar un castigo que comenzará en este mundo y continuará en el más allá. Cuando alguien dona caridad, su transacción no es con una persona necesitada, sino con Alá, el Altísimo. Cuando una persona hace negocios sinceramente con Alá, el Altísimo, puede confiar en una ganancia inimaginable que le beneficiará en este mundo y en el venidero. Esto se indica en los principales versículos que se analizan. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 245. ¿Quién le prestaría a Dios un buen préstamo para que Él se lo multiplicara muchas veces? También se requiere paciencia para el siguiente aspecto de la rectitud, que se analiza en los versículos principales. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 134. ¿Y quiénes refrenan la ira? Este versículo no significa que una persona justa no sienta ira, ya que sentir ira es una característica innata que incluso los santos profetas, la paz sea con ellos, sintieron. De hecho, la ira es una característica útil cuando se controla y se utiliza correctamente, como en momentos de legítima defensa. El Islam enseña a las personas a controlar su ira para no cometer pecados desobedeciendo a Alá, el Exaltado, con sus palabras o acciones. Por ejemplo, una persona enojada debe permanecer en silencio y solo hablar cuando la ira la haya abandonado. Una persona debe abandonar la situación en la que está involucrada, cuando está enojada, y regresar solo cuando se haya calmado. Las palabras a menudo pueden ser más dañinas que las acciones, por lo tanto es vital controlar el habla, especialmente cuando se está enojado. Para controlar sus acciones, una persona enojada debe adoptar una postura corporal inactiva. Es decir, si está de pie debe sentarse y si está sentada, debe acostarse hasta que se calme. Esto ha sido aconsejado en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4782. Una persona debe contrarrestar los efectos negativos de la ira adoptando características loables, como la paciencia, la tolerancia y el perdón, que se discuten en las enseñanzas islámicas, y abandonar las características negativas discutidas en las enseñanzas islámicas, como el lenguaje obsceno. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 134. Y que refrenan la ira y perdonan al pueblo. Cuando uno aprende a controlar su ira para hablar y actuar conforme a las enseñanzas del Islam, perdonar a los demás se le hará más fácil. Perdonar a los demás por la causa de Alá, el Exaltado sea, es una gran acción, ya que conduce al propio perdón. Capítulo 24 An-Nur, versículo 22. Y que perdonen y pasen por alto. ¿No querrías que Alá te perdonara? Hay que recordar siempre que, como las personas no son ángeles, están destinadas a cometer errores, al igual que ellas mismas. Y así como desean que Alá, el Altísimo, y las personas perdonen sus errores, también deben aprender a perdonar los errores ajenos. Es comprensible que a alguien le cueste perdonar a otro por un problema recurrente, como quedar discapacitado tras un accidente de tráfico. Si se esfuerza por perdonar incluso en este caso, la recompensa será mayor. Pero cuando el daño no persiste, se debe perdonar a los demás y no guardar rencor. Quien guarde este tipo de rencor debe temer que Alá, el Altísimo, examine sus acciones en el día del juicio, tal como él examinó y se aferró a los errores de las personas en este mundo. Quienes sean examinados en el día del juicio serán castigados. Esto se confirma en un hadith del Sahih Bukhari, número 103. Finalmente, es importante señalar que perdonar a los demás incluye tomar medidas para protegerse del daño ajeno y evitar que la historia se repita. La paciencia y el perdón no implican adoptar una actitud pasiva, permitiendo que otros le hagan daño y sin tomar medidas para protegerse de sufrir daño de nuevo. Esta actitud pasiva no tiene nada que ver con las enseñanzas del Islam. Por ejemplo, una mujer que sufre abuso físico por parte de su esposo debe tomar medidas para protegerse a sí misma y a sus hijos, incluso si esto implica llamar a la policía y abandonarlo.
Después de protegerse a sí misma y a sus hijos del daño y seguir adelante con su vida, puede buscar justicia en este mundo, a través del gobierno, y buscar justicia en el día del juicio final de Alá, el Exaltado. Pero si puede perdonarlo por sus errores pasados contra ella por la causa de Alá, el Exaltado, eso la conduciría al perdón. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 134. Y Alá ama a quienes hacen el bien. Esto deja claro que el amor divino se obtiene mediante actos de obediencia, no solo mediante una simple declaración verbal de fe. Cuanto más persista uno en hacer el bien, lo cual implica usar correctamente las bendiciones que se le han concedido como se describe en las enseñanzas islámicas, más cuidado, amor y protección divinos recibirá en ambos mundos. Esto le asegurará paz mental en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre con rectitud, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Pero es importante destacar que el amor y el cuidado divinos no significan que uno verá cumplidas todas sus súplicas y deseos en este mundo, ni que evitará las dificultades. Significa que Alá, el Altísimo, le concederá paz mental en cada situación que enfrente, ya sean momentos de tranquilidad o de dificultad, siempre que se mantenga firme en su obediencia. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 134. Y Alá ama a quienes hacen el bien. Además, como no se ha establecido ningún límite para hacer el bien, nadie tiene excusas. Hacer el bien implica usar correctamente las bendiciones recibidas, como se describe en las enseñanzas islámicas, y por lo tanto todos pueden lograrlo, independientemente de las muchas o pocas cosas mundanas que Alá, el Exaltado, les haya concedido. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 135. Y aquellos que, cuando cometen una inmoralidad o se hacen daño a sí mismos. Esto podría referirse a pecados mayores y menores. Los pecados se han clasificado como pecados menores y mayores. Se han debatido diversos aspectos para clasificar los pecados mayores y menores. Por ejemplo, cualquier pecado que el gobierno islámico castigue se define como pecado mayor. Y cualquier pecado relacionado con el infierno, la ira o la maldición de Alá, el Exaltado sea, se considera un pecado mayor. Además, persistir en pecados menores también puede convertirlos en pecados mayores. Los pecados mayores solo se perdonan con un arrepentimiento sincero, mientras que los pecados menores se pueden borrar evitando los pecados mayores y realizando buenas obras. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 31. Si evitas los pecados mayores que te están prohibidos, eliminaremos de ti tus pecados menores. Las enseñanzas islámicas han evitado intencionalmente enumerar los pecados mayores y menores para que los musulmanes se mantengan alerta, asumiendo que cualquier pecado que cometan puede considerarse mayor. Si se les diera una lista, muchos sin duda persistirían en pecados menores, creyéndolos insignificantes. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 135. Y aquellos que, cuando cometen una inmoralidad o se hacen daño a sí mismos. Esto también indica que cuando uno comete un pecado, en realidad solo se perjudica a sí mismo, aunque no sea obvio. El estatus infinito de Alá, el Exaltado, no cambia, ya sea que uno lo obedezca o no. Además, cuanto más malgaste las bendiciones que ha recibido, más desequilibrará su estado mental y físico, más perderá todo y a todos en su vida y menos se preparará para su rendición de cuentas en el día del juicio. Esto solo le causará estrés, problemas y dificultades en ambos mundos, incluso si disfruta de lujos mundanos. Capítulo 9 en la Taubá, versículo 82. Que rían un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Capítulo 20 Ta, versículos 124-126. Y quien se aparte de mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimente, y lo levantaremos ciego el día de la resurrección. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has levantado ciego siendo vidente? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, y así seréis olvidados este día.
Además, cuando alguien perjudica a otra persona, se enfrentará a la justicia si no es perdonado por su víctima. En el más allá, se verá obligado a compensar a sus víctimas por sus buenas obras y, si es necesario, cargará con los pecados de éstas hasta que se haga justicia. Esto puede llevar al injusto. Esto se advierte en un hadith del Sahih Muslim, número 6579. Por lo tanto, se debe evitar cometer pecados por propio bien, ya sea violando los derechos de Alá, el Altísimo, o de las personas. Capítulo 3. Ale Imran, versículo 135. ¿Y quiénes, cuando cometen una inmoralidad o se perjudican a sí mismos por una transgresión, recuerdan a Alá y piden perdón por sus pecados? ¿Y quién puede perdonar los pecados excepto Alá? Y que no persisten en lo que han hecho a sabiendas. Como se mencionó anteriormente, Alá el Altísimo no exige perfección de las personas. Más bien, espera que se esfuercen por obedecerle y que siempre que cometan un pecado, se arrepientan sinceramente y modifiquen su comportamiento. El arrepentimiento sincero implica sentirse culpable, buscar el perdón de Alá el Altísimo y de quien haya sido agraviado, siempre y cuando esto no cause más problemas. Se debe prometer sinceramente evitar cometer el mismo pecado o uno similar, y compensar cualquier derecho que se haya violado respecto a Alá, el Altísimo, y a las personas. Además, este versículo elimina el falso concepto de las ilusiones, que consiste en persistir en la desobediencia a Alá, el Exaltado, asumiendo que se obtendrá su misericordia y perdón. Mientras que la verdadera esperanza consiste en esforzarse por obedecer a Alá, el Exaltado, lo cual implica usar correctamente las bendiciones recibidas según las enseñanzas islámicas, reformar el comportamiento y luego esperar la misericordia y el perdón de Alá, el Exaltado, en ambos mundos. Esta diferencia se ha analizado en un hadith encontrado en Jami' at-Tirmidhi, número 2459. Por lo tanto, es necesario apreciar la diferencia y asegurarse de albergar una verdadera esperanza en la misericordia y el perdón de Alá, el Exaltado, y evitar las ilusiones, ya que carecen de valor en el Islam. Alá el Altísimo garantiza entonces el perdón y el éxito en ambos mundos a quienes adoptan las características de rectitud que se mencionan en las enseñanzas islámicas. Capítulo 3. Ali Imran, versículo 136. Esos tendrán como recompensa el perdón de su Señor y jardines por cuyos bajos corren ríos, en el paraíso, donde morarán eternamente. Y excelente es la recompensa de los trabajadores justos. Pero como se mencionó anteriormente, Alá el Exaltado deja claro en este versículo que esta recompensa es para quienes materializan su declaración verbal de fe con buenas acciones. Como se mencionó anteriormente, es vital comprender que la fe es como una planta que debe nutrirse con actos de obediencia para florecer y sobrevivir. Así como una planta que no obtiene alimento, como la luz del sol, morirá, también puede morir la fe de quien no la nutre con actos de obediencia. Esta es la mayor pérdida. Más de 500 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.